Saben, nunca entendí por qué esta canción era tan popular. Para mí realmente no tenía nada de especial, y por mucho me parece el opening más flojo de toda la serie. No malo, flojo. Eso hasta que le puse más atención. Realmente me sorprendió bastante todo lo que esta canción representa, y es más que apropiada para el inicio de este gran viaje, mostrándonos el deseo de dos niños que solo querían volver a esos días normales. Recordar que todas las interpretaciones son de carácter personal y que la traducción puede variar. Con eso aclarado, comencemos. La letra de esta canción es particular y cargada de sentimiento, pero no solo eso, sino que también cuenta con una gran carga para la trama, pues cuando se analiza detenidamente, podemos ver cómo la letra refleja los sentimientos y deseos de varios personajes, desde los hermanos Elric, su padre, hasta Winry. Ya lo iremos viendo, comenzando con un tono de voz calmado y más bajo que se utiliza en los primeros párrafos, que nos dicen: para olvidar este sentimiento, aún me queda mucho por vivir. Quiero volver a empezar, para así terminar lo que he comenzado. Esta introducción hace referencia a Hohenheim, el padre de nuestros protagonistas, adelantándonos desde un inicio algo de su trasfondo, diciéndonos que quisiera olvidar su pasado, recordando que él siempre se sintió culpable por lo ocurrido en Xerxes, y que a pesar de su eterna vida, nunca podrá olvidarlo, aunque siempre lo intentó, consiguiendo a través de justamente su larga existencia, algo que amar, algo que le importe, algo por qué vivir, algo a lo que desgraciadamente debe dejar atrás para seguir con el trabajo que él mismo se dio. Y para los que vieron la serie ya saben qué es. Esto es totalmente magnífico. En unos pocos párrafos la canción logra profundizar en uno de los personajes más importantes de la serie, del mismo modo profundo y reflexivo que tiene el manga original. Y con esto ya me retracto de lo que solía pensar de esta canción. Es una genialidad, por donde se vea, y termina de quedar claro con lo que sigue. Dejando de lado la voz calmada, pasamos a una más firme, siguiendo con: sigo persiguiendo esos sueños, aunque esté en un camino estrecho y sinuoso que hace temblar a la gente. Como dije en un principio, la canción no solo sigue a un personaje, sino a varios, y aquí es cuando comenzamos con el otro, siendo el protagonista, Edward, la persona que, aferrándose a sus sueños, decidió andar por un camino lleno de dificultades, haciendo referencia claramente al camino que eligió: salvar a su hermano. Pero eso no es todo, la letra también hace referencia a Hohenheim, algo que nos quedará más claro con la secuencia. Seguido a esto pasamos por otro cambio en el tono de voz, algo que viene como anillo al dedo, pues pasamos a hablar de otro de los protagonistas, siendo este Alphonse. No busco volver al pasado, solo quiero verlo, ese cielo azul que he perdido. Históricamente la figura del cielo siempre se ha usado para hablar de la paz, libertad y plenitud, algo que debe ser el deseo más grande para una persona que, debido a sus decisiones y las de su hermano, terminó por perder su ser como humano, condenado a estar confinado en una armadura, el sentirse pleno, completo una vez más, libre de esa prisión. Mientras que mencionar lo que he perdido no solo hace referencia a las extremidades de Edward o al cuerpo de Alphonse, sino que también habla de esos días tranquilos que tenían en su pueblo natal, días más simples que quisiera volver a ver, pero sabe que el pasado no puede ser cambiado. Seguido a esto, la letra continúa con el mismo tono: quiero entender, pero no te entristezcas porque has hecho sacrificios. Ya detente. En lo personal, esta frase puede ir con varios personajes, pero creo que podríamos verla desde otro enfoque. Algo que nos dice el mismo Edward al comienzo de la serie, relacionando el mensaje de que el pasado no puede cambiarse, y que por eso no es necesario aferrarse a nada como la tristeza, o a lo que se tuvo que sacrificar para avanzar. Únicamente se debe seguir avanzando. Si lo vemos desde ese punto de vista, podemos relacionar este párrafo con uno de los primeros, algo simplemente magnífico. Ahora llega el momento más frenético de la canción, pasando una vez más a usar la voz firme que nos vuelve a decir el pensamiento de los Elric. Al final, lo que el pasado nos deja no son lágrimas, sino un peso que cargar siempre. Estos párrafos perfectamente podrían definir toda la serie, pues como dije, es lo que los hermanos Elric tuvieron que aprender a la mala.
Pero la canción apenas da tiempo de pensar en eso, pues de inmediato continúa con al final de este laberinto emocional, ¿qué podría esperarte del otro lado? Dejando con la incertidumbre del qué espera al final, después de ese difícil camino, ¿qué es lo que quedará? Preguntas que solo hacen que la metáfora del camino gane más peso. No hay un lugar al que regresar, o al menos así lo ven los protagonistas, pues ellos se aseguraron de no tener un sitio al que llamar hogar. Sin más remedio que enfrentar a lo que venga, la canción sigue con su frenetismo, lanzando un par de párrafos bastante interesantes. Quisiera ser sincero con las cosas que escribo. ¿De qué escapo? Simplemente de la realidad. Volviendo a dejar claro lo duro del camino, que a estas alturas es obvio que se refiere a la vida misma, de la que todos quisiéramos huir hacia un sueño, y queda más claro con los siguientes párrafos. Sigo viviendo por esos sueños. Podría gritar, pero ¿quién me escuchará? Mostrando que al inicio de este viaje todos están solos, sin tener en quien apoyarse, sin más remedio que avanzar, como bien continúan diciéndonos. Quisiera ser como cualquiera, pero no tengo un lugar a donde ir. Remarcando lo que nos decían párrafos atrás, al final del todo perfectamente podría no haber nada. No lo sabemos, pero solo queda un remedio. Estoy agradecido por tu amabilidad, por eso quiero ser más fuerte. I'm on the way. Este párrafo tiene más sentido con la secuencia, ya lo veremos, pero por el momento hay que recordar lo que se nos dice al final de la línea. Estoy en camino, mostrando cómo todos los personajes, independientemente o acompañados, están en este duro camino, el camino de la vida que solo seguirá complicándose, y la canción cierra recordándonoslo. Aprendí a extrañarte, este dolor aún es bienvenido. Una frase particular, pues la primera parte es de Winry, como veremos más adelante, mostrando cómo ella también extraña ese pasado, mientras sus amigos Edward y Alphonse están decididos a soportar el dolor, tanto que incluso le dan la bienvenida mientras avanzan. Dios, la letra de esta canción es puro arte. En serio no puedo creer que no le presté la suficiente atención en su momento. Bueno, la letra es lo que le sigue a densa, realista y perfecta, detallando al dedillo de qué va la serie, pero un opening no está completo sin la parte animada. Como siempre digo, la letra es la mitad del trabajo, y en este caso un trabajo muy bien hecho, pero ahora toca ver cómo el estudio consiguió seguirle el ritmo a la canción, arrancando de una con una escena que termina de dejar claro lo que dijimos al principio, que los primeros párrafos de la canción están ahí para Hohenheim, mostrándonos a este personaje en su juventud, con el símbolo de la ciudad de Cerces a sus espaldas, que cambia a la vez que se pregunta si aún tiene mucho por vivir, pasando a mostrarnos el rostro de Tricia, quien sería su esposa y madre de Edward y Alphonse. Esta pequeña escena es fenomenal, porque queda como un guante a la letra, mostrando cómo Hohenheim encontró su razón para vivir, aún con el peso del pasado a sus espaldas, alegrando la escena con colores vivos, dejando atrás el gris de los muros de Cerces para mostrarnos un cielo azul, haciendo referencia al paso del tiempo. La escena se corta y vemos a los hijos de Hohenheim, mientras él se va, cerrando con la primera parte de la secuencia, con la mirada del mismo Hohenheim, más marchita que antes, pero llena de determinación, listo para seguir con esa tarea que él mismo se impuso, tal como nos dice la canción. Ven como un guante. La escena cambia totalmente una vez más, al igual que el ritmo de la canción, mostrando primeramente la piedra filosofal que termina por convertirse en el fuego que quema la casa de los Elric, mientras ambos hermanos miran, una gran forma de relacionar el fin de su viaje con el inicio. Al comienzo de la historia, ambos buscaban la piedra filosofal para poder sanar sus cuerpos, y para encontrarla empezaron por destruir su casa, el único sitio al que llamaban hogar. Una transición magnífica que va de la mano con ese solo de guitarra que a su vez nos presenta el título de la serie. Cuando la letra vuelve a comenzar, vemos a Edward caminando de frente, mirando al espectador. Los colores vivos han desaparecido, dejando únicamente un paisaje con un tono marrón. ¿Pero qué representa esto? Justamente la metáfora que más se repite durante la letra, el camino sinuoso. Lo vemos al fondo de la imagen,
el terreno no es regular, ni siquiera agradable a la vista, mostrando lo duro que es andar por ese camino, algo que también se acentúa con el viento y, más importante, la posición de Edward. Si bien está en el centro, está en una posición levemente inclinada, algo antinatural que, como vimos antes, este tipo de escenas se utilizan para producir incomodidad, y en este caso para que veamos de primera mano lo difícil que es el camino a recorrer, algo que también pasa con la figura de Hohenheim en su momento, inclinada con el viento también presente y una muralla delante de él, mostrando que el camino nunca será fácil sin importar cuánto tiempo los recorras. Otro cambio brusco se produce, siguiendo el tono de la voz. Los colores vivos retoman la composición mostrándonos escenas del pasado, los hermanos y Winry pasando sus días, simples tal como nos dice la letra, quiero ver el pasado. Pero hay que tener en cuenta algo, la metáfora del camino sigue presente, y esta vez de manera más evidente, mostrándonos de un modo precioso cómo el camino siempre cambia. Pero hay algo curioso aquí, el camino está perfectamente marcado, no como antes, que no había una ruta que seguir, pudiendo hacer referencia que al estar acompañados el camino se hace más ameno. La escena cambia mostrándonos a la persona que nos habla, siendo este Alphonse, que despierta dejando claro que él es quien ha perdido más. Una vez más tengamos en mente la metáfora del camino. Ahora que está solo, se puede ver cómo el camino se pierde en el bosque, mientras a lo lejos está Central, un viaje largo y difícil, pero está dispuesto a recorrerlo y para su suerte no está solo, pues su hermano avanza junto a él en medio del prado, listo para comenzar el viaje. Tras esta escena siguen varias que se enfocan en presentar algunos personajes, Hughes, Roy y finalmente Risa, tal vez queriendo decir que ellos son las personas que deben mantenerse firmes a pesar de los sacrificios, pues los tres son veteranos de la guerra de Ishbal, así que podría referirse a eso. Ellos sufrieron y tuvieron que dejar atrás todos esos sacrificios sin dejar que la tristeza los consuma, además de que nos permite ver algo importante como es la alquimia del fuego de Roy. La escena de Risa también es interesante, no solo porque parece ser ella quien canta esta parte de la canción, sino porque también podría reforzar lo que nos dice la letra, no entristecernos por los sacrificios, algo que no todos podemos hacer, y ella lo demuestra al cubrir sus ojos, justamente los ojos que le dieron la oportunidad de servir en el ejército y que terminaron por cegar vidas, siendo ese el sacrificio que tuvo que hacer Risa. Al llegar a la parte más frenética de la canción, vemos varias escenas seguidas. Las primeras tres que muestran lo que deja el pasado, el peso que se debe cargar, mostrándonos explícitamente el peso que deben cargar los Elric, Edward al perder sus extremidades y Alphonse al perderse por completo, mientras que Winry no perdió nada, pero aún así eso significó un cambio para ella, pues la vemos temblar. Cuando la letra menciona el laberinto y su final, vemos a los homúnculos, mostrando que tal vez al final no haya otra cosa que otro peligro, uno tras otro, representado en la forma en la que se presentan, envidia saliendo del cuerpo de Gula y lujuria saliendo del de envidia, una amenaza tras otra. Ahora solo sigue una secuencia más simple que solo nos presenta personajes y sus habilidades, pasando por Roy nuevamente, al que vemos usar el fuego, Risa que usa sus armas, el mayor Armstrong, Stepar y Codicia. Una secuencia que sigue muy bien el ritmo de la canción, pero que hasta donde pude ver solo está para presentar personajes que tendrán relevancia en esta primera parte de la serie. Y podría ser el mismo caso con la escena de Bradley, pero en particular me gusta interpretar esta escena como es él quien representa la realidad de la que se quiere escapar, mostrándose imponente en esa fortaleza a sus espaldas y el rostro tan serio que tiene. Seguimos a la escena que nos presenta las luchas que tienen que hacerse para avanzar y que algunas deben hacerse en soledad, al ver a Edward combatiendo a dos homúnculos totalmente solo, dándole sentido a la frase quiero gritar, pero ¿quién va a escucharme? La cara de envidia. Pasamos a una nueva escena, viendo a Scar sentado mientras la lluvia detiene su avance, pero en cuanto se despeja, él también debe seguir avanzando, aunque no tenga un sitio al que regresar. Pasamos a ver a Pinaco Rockbell, la abuela de Winry, y a su perrito, siendo la persona con la que los protagonistas deberían estar más agradecidos, pues fue quien los salvó y terminó de cuidarlos. Volvemos a ver a los homúnculos dando para el final, dándole un toque de acción a esta parte de la canción,
Pero el cierre es lo más curioso. Está compuesto por 3 escenas, Willry cubriendo sus ojos del mismo modo que hacía Risa, algo que no solo está hecho para darle un rostro a la canción, sino que también se complementa con la letra al decir aprendí a extrañarte. A lo largo de la serie vemos como Winry siempre fue la que se preocupó más por esos dos, no solo por tener que arreglarle el brazo a Edward, sino porque de cierto modo eran su familia. Se criaron juntos y ahora los hermanos están en un viaje al que ella no fue. La segunda escena es de Edward frente a la verdad, mostrándonos de manera anticipada a este personaje, mientras vemos cómo destruye el brazo de Edward, a la vez que se nos dice, este dolor es bienvenido. La última escena es la más especial, 2 siluetas al fondo caminando mientras sus sombras se extienden por toda la composición. A simple vista podríamos decir que son Alphonse y Edward, que terminaron por llegar al final del camino, pues los vemos a ambos como solían ser, completos, en paz, tan cerca del cielo azul que tanto querían volver a ver. En serio, me arrepiento de no haberle prestado más atención a esta genialidad. Ahora entiendo por qué mucha gente la tiene como su opening favorito. La canción nos pone en situación de una manera espectacular, contándonos casi de primera mano todo lo que significa este viaje para los protagonistas y quienes los rodean, presentando a los personajes secundarios siguiendo un ritmo magnífico. La voz de Yui transmite tantos sentimientos como lo hace el manga de Arakawa. Realmente solo me imagino otra canción que podría estar en el lugar de esta, pero de esa hablaremos otro día. Realmente Again es la forma correcta de empezar este viaje, desde que vemos como el padre de los Elric los abandona hasta las peleas que tendrán que lidiar en este largo camino que eligieron seguir. Y eso es todo por esta ocasión. Si llegaste hasta aquí es porque el video te gustó, así que agradecería que le des me gusta, lo compartieras y por qué no suscríbete si es que quieres ver más videos así. Comenta si tienes alguna otra interpretación o hay algún otro opening que te gustaría ver en esta sección. Date una vuelta por el canal para ver más material de este tipo. Yo fui Underfreak y nos vemos a la próxima.